2023-2027 y que ya vamos por su tercer año de mesas debate. Esta sociedad económica con más de 2 siglos de historia tiene en sus objetivos fundacionales tiene como objetivos fundacionales fomentar el progreso social, económico y científico de Galicia y hacerlo desde la reflexión, el diálogo y el conocimiento compartido. Pues bien, con esta finalidad hemos reunido a 2 de los máximos referentes de la sanidad gallega para abordar los desafíos que implica en nuestra comunidad la implantación de la protonterapia en particular y de los tratamientos oncológicos avanzados en general. Nos acompaña a mi derecha el doctor Antonio Gómez Camaño, actual consejero de Sanidad. Además, el doctor Gómez Camaño es oncólogo radioterápico con una larga trayectoria clínica, académica y de liderazgo profesional. Su conocimiento profundo del sistema sanitario y su impulso por incorporar la innovación tecnológica le convierte en una voz clave para este asunto. Y a mi izquierda nos acompaña el doctor Rafael López López, jefe de servicio de oncología médica del Hospital Clínico Universitario de Santiago y referente nacional en investigación oncológica, medicina personalizada y terapias avanzadas. Su trabajo al frente de Oncomed y su intensa labor investigadora ha permitido poner a Galicia en el mapa internacional de la oncología de vanguardia. Desde la Sociedad Económica queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a los 2 ponentes. Somos conscientes de que sus agendas son apretadas, sus responsabilidades importantes y sus compromisos múltiples. Y, a pesar de todo esto, pues han decidido estar con nosotros hoy aquí. Y no solo para compartir su conocimiento, sino también para abrirnos una ventana al futuro de la medicina oncológica a través de este tratamiento novedoso de la protonterapia. Y como me parece que prolongar esta introducción es perder el tiempo, porque lo sustancial lo van a decir ellos, me van a permitir que sin más les invite a escucharlos y a participar activamente en el coloquio posterior, en la conversación que tendremos a continuación, que sin lugar a dudas será interesante, muy interesante y además necesaria. Muchas gracias y tiene la palabra el doctor Rafael López López. Bueno, muchas gracias al presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. Señor consejero, amigo y compañero Antonio Gómez Camaño, señoras y señores. La verdad es que para mí es un placer y es una obligación. Me he tomado la obligación de comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos y no estar encerrados en el laboratorio continuamente o en la sala o con el ordenador continuamente, porque si no avanzamos, ¿no? Vamos a hablar, tanto el consejero como yo, como no podemos hablar casi de otras cosas, vamos a hablar de cáncer, ¿no? El cáncer es la enfermedad de mayor impacto médico, social y económico en el mundo occidental actualmente. Tiene un impacto tan grande que genera en la sociedad, genera en nosotros mismos miedo y pánico, un poco por lo que significa cáncer, lo que todos tenemos en la cabeza o en la memoria, de que cáncer es igual a muerte y sufrimiento, y esto va a ser difícil de olvidar, que ya no es cierto, pero lo tenemos como recuerdo. Es como cuando nos hablan de la Inquisición o a los holandeses le hablan de los españoles, piensan en la Inquisición, ¿no? Y lo siguen pensando a día de hoy, después de varios siglos, ¿no? Pero el otro problema del cáncer es que es de una magnitud tan grande que genera miedo y parálisis. Genera miedo y parálisis en la sociedad, especialmente en las sociedades
menos avanzadas, y no lo digo desde un punto de vista despectivo, porque la sociedad americana, la sociedad del norte y el centro de Europa se han puesto a la tarea de intentar combatir el cáncer. Lo ha hecho Obama, el presidente Obama y Biden, que ahora acaba de ser al menos publicado, diagnosticado, en el 2015 con la iniciativa de la medicina de precisión. Lo ha hecho Europa con el Plan Europeo del Cáncer en el año 2020 y en España vamos con cierto retraso, no solo España, es el sur de Europa, donde vivimos muy bien, por otra parte, Portugal, España, Italia, Grecia, bueno, los países de Yugoslavia y todos esos países de la antigua Yugoslavia, ¿no? Y entonces necesitamos armarnos y cambiar el cáncer, la forma de trabajar, los sistemas que trabajamos con el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad totalmente horizontal. Y afecta a sistemas organizativos, que hoy no creo que no vamos a hablar de ellos, a sistemas sanitarios, afecta a modo de vida, afecta evidentemente a prevención, a diagnóstico precoz, a diagnóstico de la enfermedad, afecta a tratamientos, como no puede ser de otra forma, y afecta a algo que es la recuperación de los pacientes después de los tratamientos o los cuidados paliativos, la parte final. O sea que toda la estructura sanitaria, incluso sociosanitaria, se ve afectada por el cáncer, y esto, querramos o no, hasta ahora nos ha dado miedo y nos ha dado un poco de pánico, porque significa, entre otras cosas, cambiar cosas, mover el sillón, significa más inversión y claro, significa inversión desde el punto de vista de investigación y después de todas esas estructuras que hay que poner en orden para conseguir grandes resultados. Afortunadamente, estamos en un momento muy bueno. Las iniciativas que he comentado antes también han venido a España y a Portugal y a Italia, o sea, también nos aprovechamos porque estamos en el primer mundo, somos un país afortunado en ese sentido, y hemos tenido y estamos teniendo grandes avances en la lucha contra el cáncer, desde la prevención o el cribado, con planes de cribado importantes, que aquí en Galicia se es pionero, y no es por dorarle la oreja al consejero, pero sí que en ese aspecto hay cuestiones o proyectos muy interesantes, proyectos que ya se están haciendo. Hemos avanzado y vamos a avanzar, y esto nosotros en Oncomed somos muy conocidos en biopsia líquida, que sin duda va a ser la herramienta clave en el manejo de muchas de las situaciones de toda esa cadena del cáncer o del diagnóstico y del tratamiento y de la evolución del cáncer, y estamos avanzando en tratamientos. Bueno, avanzamos también en diagnósticos, con diagnósticos no solo moleculares, sino también radiológicos, con nuevos sistemas. La inteligencia artificial va a colaborar muchísimo en mejorar. De hecho, ya algunas placas de rayos, de radiologías, ya se informan automáticamente con sistemas de inteligencia artificial, pero hemos avanzado también en tratamientos. En diagnóstico y tratamiento del cáncer tenemos que avanzar, porque querramos o no, la mayoría de los cánceres hay que hacerles un diagnóstico y hay que tratarles. En un futuro se hará una prevención más importante, pero a día de hoy y en los próximos años vamos a necesitar diagnósticos y tratamientos más eficaces y que mejoren la supervivencia y la calidad de vida. Y esos van a ir desde la cirugía, con cirugías cada vez menos agresivas, con sistemas más robóticos y más basados en sistemas de inteligencia artificial, y no quiero referirme a inteligencia artificial todo el tiempo, ¿no? Pero sistemas más inteligentes, y sobre todo que
provoquen menos mortalidad en los pacientes y tengan mejores resultados clínicos. Va a avanzar la radioterapia y eso después voy a introducir, no voy a decir nada porque lo dirá todo el doctor Antonio Gómez Camaño, y avanzarán los tratamientos sistémicos que, como he dicho antes, van a ser una parte importante del futuro del cáncer. Porque al final el cáncer se va a manejar, y lo digo aquí para intentar entenderlo, de dos formas, ¿no? Un tratamiento curativo y un tratamiento más crónico, de tal forma que podamos, una parte tendrá cáncer y se lo eliminará completamente, y otra parte tendrá cáncer, vivirá con cáncer y se podrá morir de otra cosa, como tenemos otras enfermedades a día de hoy. Dentro de esos tratamientos, que es la parte que a mí más me concierne, estamos avanzando en nuevas quimioterapias mucho más inteligentes y más selectivas que las que estábamos utilizando o las que estamos todavía utilizando a día de hoy, de tal forma que son mucho más selectivas y entonces matan mucho mejor a la célula que solo queremos matar y no a las vecinas, ¿no? Vamos a seguir avanzando en tratamientos dirigidos, tratamientos que alteran las señales esas de las células por las que se vuelven más agresivas, y esos tratamientos se van dando, son tratamientos orales que han cambiado completamente el espectro de los tratamientos. Hoy venía un visitador médico que había estado hace 20 años y ahora ha vuelto otra vez a la línea de oncología. Los visitadores van cambiando de líneas, y él había estado hace 20 años en oncología y hoy volvía a la línea de oncología, y le estaba diciendo, esto es totalmente diferente a lo de hace 20 años. Sí, es cierto, totalmente diferente, afortunadamente, ¿no? Y van a cambiar los tratamientos que van a ayudar al propio cuerpo a luchar contra el cáncer. Esos les llamamos, hay dos formas, tratamientos de inmunoterapia, que han conseguido éxitos en algunas situaciones. Están consiguiendo los CAR-T, en las terapias celulares, y otras muchas sistemas que están en investigación y que no vamos a hablar hoy de él porque sería muy largo. Y también los sistemas de más futuro, según mi punto de vista, que son cómo mejorar a que las células eviten o reparen los daños que se producen en su sistema, en su genoma, para que no se produzca cáncer. Ahí yo creo que va a ser el futuro. Evidentemente el futuro va a ser combinación de todas estas cosas, pero los dos grandes sistemas de defensa del organismo son el sistema ese de reparación del genoma, que se están produciendo alteraciones continuamente, y con los años más. O sea, en los jóvenes muy pocas, y según van subiendo los años vamos aumentando el número de fallos, que afortunadamente la gran mayoría se reparan, la gran mayoría. Pero hay algunas que escapan, y entonces es cuando se produce el cáncer. Entonces, las propias células tienen mecanismos para defenderse de esas aberraciones que se producen. Si fallan, si esos mecanismos no son suficientes, interviene la inmunoterapia, que es un sistema un poco más grosero, más eficaz. Es como, dicho en términos normales, el sistema de reparación del DNA es la policía local, que es más fina, conoce perfectamente las calles, al vecino. El sistema, la inmunoterapia, es como el ejército, ¿no? Es fuerte, pero tiene esas soluciones. Pues bien, estos avances ya los estamos viendo ahí. Unos tardarán un poco más, otros tardarán un poco menos, pero lo cierto es que está aumentando muchísimo la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Y esperemos que en los próximos años esto siga aumentando, siempre y cuando nos apuntemos yo creo que no cabe otra alternativa al mundo en el que estamos, al mundo europeo, al mundo occidental. Y con esto, con este rayo de esperanza, ya paso a presentar al oncólogo radioterápico
y también consellero actualmente, Antonio Gómez Camaño. Antonio Gómez Camaño fue jefe de servicio, bueno, fue residente y adjunto y jefe de servicio durante muchos años aquí en el Hospital Clínico de Santiago. Fuimos compañeros y llevamos, nos conocemos desde hace muchos años, desde el 99 me parece. Que, sí, ¿cuándo llegaste? Sí, prácticamente hemos trabajado y hemos compartido cientos de pacientes y además de compartir muchas cuestiones científicas, también hemos compartido algunos otros momentos. Hay una característica que se dice poco de él y que yo creo que es muy interesante. Es de los pocos oncólogos radioterápicos que ha investigado en nuestro país. Muy pocos han investigado, y yo creo que él está generando o ha generado una escuela que investiga. Esto significa que es un hombre que le apasiona lo desconocido y que sobre todo quiere poner soluciones a los problemas reales. Y sin más nos va a hablar de la protonterapia, que sin duda va a ser el futuro de la oncología radioterápica. Bueno, muchas gracias, Rafa, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. Antes de meterme en el mundo de la protonterapia, quería remarcar un mensaje que ha dejado Rafa aquí, que es la importancia del cáncer como enfermedad. Y ahora que la veo desde la perspectiva de la administración pública, es todavía más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues fundamentalmente por tres cosas. La primera, porque su impacto sociosanitario es abrumador, ¿no? No solo en lo que es la cantidad y calidad de vida de los pacientes que la padecen, de su entorno familiar, sino que consume tantos recursos asistenciales en diagnóstico y tratamiento que realmente impacta en cómo tenemos que manejar los servicios de salud. Pues tiene otro factor que es muy importante, que es muy transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú hagas buena oncología no te hace falta solamente un oncólogo médico o un oncólogo radioterápico, te hace falta buena cirugía, buena anatomía patológica, buena biología molecular, un montón de especialidades, ¿no? De manera que, insisto, si quieres hacer buena oncología, tienes que ser muy transversal y tener muchas especialidades muy bien cubiertas. Y la última es, hay tanta innovación en oncología, tanta innovación continua y permanente, que bueno, también es una manera de ver cómo tú te adaptas a las necesidades del mundo actual en términos de pacientes con cáncer, ¿no? Protonterapia. No puedo empezar a hablar de protonterapia sin dar las gracias a la Fundación Amancio Ortega. ¿Por qué? Porque no solamente ha puesto en valor la especialidad en el sentido de una renovación tecnológica absoluta, o sea, más allá de poner en marcha 10 proyectos de protonterapia a día de hoy a nivel nacional, que es fantástico, es que previamente hizo unas donaciones que consiguieron renovar completamente el parque de aceleradores lineales de este país. La radioterapia se utiliza mucho en pacientes con cáncer, ¿no? Aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer se cura dentro del proceso de curación, forma parte de la radioterapia. Por lo tanto, es el impacto que ha tenido esa donación es realmente gigantesco. O sea, y yo creo que nunca estaremos suficientemente agradecidos lo que ha hecho la Fundación en relación a los pacientes con cáncer, ¿no? Y eso enlaza también con otra reivindicación, que me extrañó que no le haya dicho hoy el doctor López, que es la falta de mecenazgo que existe a día de hoy en nuestro país en relación, por ejemplo, al cáncer. O sea, el mecenazgo es fundamental, una cosa que está muy desarrollada en otros países. Bueno, aquí en España somos reticentes, incluso te penaliza, ¿no?, si quieres hacer una donación en ese sentido, ¿no? Bueno, quiero dejarlo ahí porque sé que me gusta saber darle. La prototerapia es radioterapia. Así de claro. Es un tipo de radioterapia que es singular por una característica que os voy a contar después. Pero no deja de ser radioterapia. Y la radioterapia es dos cosas. Un dispositivo tecnológico que genera radiación y la transmite a un blanco determinado, ¿no?, que es un tumor. ¿Vale? ¿Qué peculiaridad tiene la protonterapia? La protonterapia es que es un tipo de... utilizas partículas que son, digamos, más limpias. Hay tres maneras de hacer radioterapia desde el punto de vista de la partícula. La puedes hacer con electrones, la puedes hacer con fotones y la puedes hacer con protones. Esto ya lo he explicado varias veces y lo voy a explicar como para niños pequeños.
pero creo que para que se entienda bien. Vamos a ver. Imaginaos que la radiación son bolsitas que tienen dentro energía y que salen de una máquina. Bueno, atraviesan el aire y entran en contacto con el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Los electrones qué hacen? Pues las bolsitas de electrones, en cuanto llegan a la superficie, de lo que sea, se rompen y depositan toda la energía ahí. ¿Vale? Por eso los electrones son buenos, por ejemplo, para tratar tumores de piel. ¿Por qué? Porque toda la energía que llevan, al llegar a la superficie, se deposita ahí. ¿Vale? Los fotones es el tipo de radiación que más se utiliza en radioterapia. ¿De acuerdo? El 98% de los tratamientos se hacen con fotones. Los fotones son también bolsitas con radiación dentro, que van por el aire. Cuando entran en contacto con la piel, se resquebrajan, no se rompen, empiezan a tener grietas. Y a medida que van profundizando en el cuerpo, ¿vale?, van soltando un poquito de radiación por el camino. Y la mayor parte de la radiación la depositan en el tumor. ¿Vale? Pero por el camino han dejado algo. ¿De acuerdo? Por eso, cuando haces radioterapia, nunca entras solo por un sitio en el cuerpo. Entras por muchos. ¿Para qué? Para concentrar toda la dosis realmente en el tumor. Tú puedes radiar muy bien un tumor con una sola incidencia, pero a costa de radiar mucho lo que hay antes. Por eso se hacen muchos campos de radiación que entran por diferentes tipos. El protón, la magia que tienen, es que tienen una peculiaridad física que se llama el pico de Bragg, que es bolsitas de radiación, entran en contacto con la piel, no se resquebrajan, siguen íntegras, atraviesan todo su camino sin desprender nada y depositan toda la radiación en el tumor. Es mucho más limpio. Por eso lo hace muy interesante, por ejemplo, para tratar organismos en crecimiento como son los niños. ¿De acuerdo? Porque no depositan nada de energía por el camino. Es muy limpio en eso. No hay salida. Los fotones salen, entran y salen. Los protones no, depositan toda la energía ahí. ¿Qué problema tienen los protones? Pues que producirlos es muy caro. Es muy caro. Para que os hagáis una idea, un acelerador de protones, como el que vamos a ver aquí en Santiago, de la marca IBEA, son más o menos 25 millones de euros. Para que veáis la comparación, un acelerador lineal tope de gama, con el que puedes hacer todos los tratamientos de radioterapia a día de hoy, full equip, lo puedes tener a día de hoy por 3 millones de euros, 3 millones y medio, full equip. Te van a hacer todo tipo de tratamientos. Imaginar la diferencia que hay, ¿no? ¿Y por qué son tan caros? Pues es una tecnología muy compleja. Tienes que tener, en primer lugar, un dispositivo que te genere los protones, que es ahí donde está la dificultad, y después un dispositivo que te permita que sea de radiación de protones, vaya bien orientado y todo eso, ¿no? Como la radioterapia normal. Pero lo de la generación así como los fotones pueden generar en un compartimento muy pequeñito, un acelerador lineal cabe perfectamente. Aquí caberían 1, 2, 3 aceleradores lineales. ¿Vale? Aquí uno cabe una máquina para producir protones, ¿no? Eso es lo complejo, ¿vale? Generar los protones. Y por eso las instalaciones que también te requieren para tener una máquina de protonterapia son muy caras. De hecho, 20 millones de euros cuesta el edificio que está construyéndose ahí en el clínico. ¿Por qué? Bueno, pues tiene que tener unas condiciones realmente muy exigentes. Tiene paredes de hormigón que, bueno, no son tan altas como esta habitación, pero casi. Los búnkeres de protonterapia son muy exigentes, ¿no? Son obras que la de aquí va bien, pero bueno, son requieren muchos condicionantes, ¿no? Tanto desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Como de construcción. Es por eso porque son caros. Esto evoluciona como las televisiones. O sea, en unos años la mayor parte de la radioterapia se dará con protones, porque habrá otras máquinas más pequeñitas, más miniatura, que permitirán generar protones en mucho menos espacio. Esto es así, porque la tecnología avanza así. Y lo que ahora nos venden es lo que tienen más antiguo, lo que ya están preparando para la tecnología sanitaria. Es eso. Cuando están vendiendo una cosa es como los coches, ya tienen una a continuación superior. Esto funciona así. El proyecto a nivel nacional, que lidera el Ministerio de Sanidad, ¿no? con la Fundación Amancio Ortega, tiene como objetivo construir 10 centros de protonterapia en España, uno de ellos en Galicia, ¿no? Galicia sería, digamos, que la distribución, a mí por lo que me han contado, esto no sé si se hizo pensando desde un punto de vista geográfico, ¿no? Colocación de las máquinas en diferentes sitios. Yo creo que fue más político que geográfico, realmente, tal como lo pienso. Pero bueno, estaba claro que Galicia va a tener una, porque la fundación sale de Galicia, y entonces aquí va a haber una protonterapia, ¿no? No puedes construir 10 centros al mismo tiempo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la fabricación te lo impide. No hay ningún tipo de
sitio en el mundo en que se pueda fabricar ni al mismo tiempo ni siquiera 3 máquinas de protonterapia. ¿Vale? Entonces, el mercado de la protonterapia también se ha reducido mucho, porque una de las grandes empresas que trabajan en radioterapia, que es Varian, se retiró de ese mercado, no se sabe muy bien por qué, pero a día de hoy tienes Japón, una empresa en Japón, y tienes una que es belga, que es europea, que es IBEA, que es la que tenemos, pero no tienes más. Los japoneses son muy estrictos a la hora de elegir dónde colocan sus máquinas. ¿Vale? De hecho, no se presentaron al concurso, podrían haberlo hecho, pero no quisieron, no son muy estrictos. Por ejemplo, la que tiene en la CUN, a día de hoy en España hay 2 centros privados de protonterapia, los 2 en Madrid, el de la Clínica Universitaria de Navarra y Quirón. La de Quirón es como la que vamos a tener nosotros, pero la de la CUN es japonesa, ¿no? Y bueno, les costó conseguir que fuese japonesa. Para que os hagáis una idea, solo permiten o solo te aseguran la seguridad del tratamiento si cualquier dispositivo que utilices, de inmovilización, lo que sea, lo revisan ellos. Por ejemplo, en tratamientos de radioterapia para tumores de cabeza y cuello se utiliza una especie de máscaras de inmovilización, ¿no? Pues tienen que hacerte ellos el control de calidad. Si no, no te lo permiten. Imagínate, en 10 sitios en España sería imposible, son muy estrictos, ¿no? La puesta en marcha de un centro de protonterapia también es muy compleja, porque más allá de la construcción, que más o menos es un año, ¿no? lo que va a tardar aquí en acabar la obra en teoría la acaban ahora en mes de junio, la tienen ejecutado muchísimo, la parte difícil que era la de los búnkeres ya está hecha, y la otra parte pues realmente es desmontable. Lo veis así, pero es desmontable, está, como dicen, prefabricado. ¿Y por qué es así? Pues porque una vez que lo haces, vas a tener que meter las máquinas, ¿no? Tanto el ciclotrón como la parte del gantry. Y eso tienes que meterlo por el techo. De hecho, ese edificio es como una tapa que le quitas así, porque tienes esas grandes grúas que te metan eso. Verlo va a ser muy bonito, porque es algo realmente llamativo, ¿no? Como se mete un ciclotrón en el aparato. Y una vez que metes la tecnología, tienes que calibrarla, ponerla en marcha. Y eso tarda un año. Y trasciende al trabajo de los radiofísicos, ¿no? Que son los que trabajan, que llevan toda la parte física y el control de las máquinas de radioterapia, ¿no? Necesitas ingenieros, ¿vale? Ingenieros de la casa que viven en el centro. O sea, ahí va a vivir gente. Y son los ingenieros de la empresa. Porque tienen que estar allí 24 horas. Esto es así. Es una cosa que es llamativa, pero es así, ¿no? O sea, que moviliza más gente que la que se moviliza en un servicio de oncología radioterápica clásico, ¿no? Entonces, tienes ese factor del ingeniero, que es muy importante, para tener siempre a alguien allí disponible para no 1 ni 2, a lo mejor son 3. O sea, es un trabajo muy intenso de control. Pero claro, tiene que ser un tratamiento muy seguro. Desde el punto de vista técnico de planificación es muy complejo. Es muy complejo. Tienes que ser, siempre que hacer radioterapia tienes que ser muy preciso. Pero aquí tienes que ser todavía más. ¿Por qué? Porque tú estás yendo, toda la radiación se va a depositar en un sitio y tienes que asegurar que ese sitio es el adecuado. Si yo tengo el tumor aquí, tengo que dejar todo aquí. No me vale dejarlo aquí. No me vale dejarlo aquí. Con otro tipo de radioterapia, tú siempre más o menos vas a estar en el blanco, ahí. Pero con esta es que si no lo dejas justo en el sitio, no es como si no hicieses nada. Vas a depositar toda la radiación en alrededor. Y el principio básico de la radioterapia es dosis muy alta en el tumor y bajís todo lo bajo que puedas en lo que hay alrededor. Eso es un principio básico de toda la radioterapia. Entonces, tiene mucha complejidad técnica el conseguir que todo quede ahí. Y si todo el tratamiento de radioterapia es muy estricto desde el punto de vista de la seguridad, esto todavía más. ¿De acuerdo? Eso todavía más. Si una sesión de radioterapia normal te puede llevar 15 minutos, pues a lo mejor imaginaros un niño, un medulloblastoma, en que tienes que irradiar todo lo que es el eje cranoespinal, puedes llegar a tardar, no sé, 40, 50, 60 minutos. Tienes que hacer mucha verificación, mucho control de calidad. Es un tratamiento realmente muy intensivo. Y así como ahora, prácticamente, un oncólogo radioterápico no tiene que ir nunca allí a la máquina, salvo al infotratamiento, a verificar, estos tratamientos exigen médico, físico, aparte de los técnicos y tal, o sea, estar allí. Son muy exigentes desde el punto de vista de personal, ¿no? ¿Hace falta una formación especial para hacer protonterapia? Sí y no. O sea, es radioterapia, con lo cual los principios son
los que sabemos de la radioterapia convencional, pero tiene esa peculiaridad que te exige una formación especial. Una formación especial. Porque daos cuenta que la precisión está basada en la exactitud. De manera que si siempre que haces un tratamiento con radioterapia, el paciente tiene que estar muy bien colocado, muy bien inmovilizado, muy bien todo, aquí todavía muchísimo más. Muchísimo más. Por el proceso que os digo, de que si tú calculas mal la distancia, la radiación va a quedar en otro sitio. Y hay una serie de condicionantes dentro del cuerpo, por ejemplo el aire, que te dificulta el que puedas depositar todo en ese sitio. Por eso, por ejemplo, en cáncer de pulmón, la protonterapia no se suele utilizar a día de hoy. Llega un momento en que sí, porque todo ese inconveniente se acabará superando como todo, ¿no? Pero bueno, en un tumor que se mueve, que tiene estos sistemas a día de hoy para que tú radiar justo con, o sea, sincronizarte con el movimiento del tumor, bueno, pero si tienes que precisión, a día de hoy todavía no está suficientemente desarrollado para asegurar la precisión que puedes tener con una máquina de radioterapia convencional a la hora de radiar, por ejemplo, un tumor de pulmón. Tampoco vale para todos los tumores. En algunos no ganas nada. Por ejemplo, cáncer de mama. Ya dispones a día de hoy de tipos de radioterapia que evitan que toques el pulmón, el corazón. No ganas nada. ¿Dónde ganas? Pues en tumores de localización muy complicada, cerca de sitios muy críticos, ¿no? En los niños, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que es muy limpia. O sea, tú no radias tejido sano, ¿no? Por eso es donde tiene la principal indicación, y la mayor parte de los pacientes que se van a tratar con protonterapia van a ser niños. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de tumor que también se ha aprobado ahora en España la indicación, que son tumores de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque los tratamientos de tumores de cabeza y cuello van combinados con quimioterapia también. Son tratamientos muy tóxicos, ¿no? Son efectivos, pero muy tóxicos. Tienen una toxicidad relevante, ¿no? Pues, a nadie le gusta dejar la boca seca. O sea, hay un montón de efectos secundarios que con protonterapia se puede evitar, ¿no? Por eso, bueno, la medicación. En pacientes que han radiado previamente, ¿no? De manera radical, bueno, pues también sería otra indicación, pero fundamentalmente niños y tumores difíciles, tumores de situación difícil, muy compleja, ¿no? Aquí insisto, el plan es acabar ahora más o menos en verano, y esto tiene que ir todo muy bien para que en el último trimestre del año que viene se trate el primer paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo todo ir muy bien? Bueno, la hora va bien, pero después, bueno, hay permisos del Consejo de Seguridad Nuclear, hay un montón de burocracia y tal que te puede más o menos retrasar la cosa. Pero bueno, a día de hoy está bien. Y la intención es que vayamos ahora también este verano allí a Lovaina, que es donde está fabricándose, a recepcionar la unidad. La formación de tanto médicos como físicos como técnicos está empezando ahora. Ya hay un grupo, un core de personas que están empezando la formación específica en radioterapia, que va desde cursos online, asistencia a congresos, formación específica por la empresa, estancias fuera. Más o menos van a estar formándose, empezando a probar ahora, para que ya el año que viene, en un año, pues ya estén preparados para empezar a funcionar, ¿no? Pues es un proyecto muy interesante, en el sentido que vamos a ser los primeros, si Dios quiere. Pues, mañana viene el consejero vasco a ver la protonterapia, porque ellos dicen que van a ser los segundos. Yo no lo tengo tan claro, porque Fuenlabrada, por ejemplo, en Madrid, va bien. Y bueno, hay una pelea también entre todas las comunidades por ver quiénes son los primeros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso lo hemos dejado cerrado, en el sentido de que la primera máquina va a ser para nosotros y los demás ya que se busquen la vida. Yo no sé cuándo se completará todo este proceso de implementación de la protonterapia. Y lo digo aquí, pero tengo dudas de que se ponga en todos los sitios. En serio, tengo dudas, porque es muy largo y a lo mejor algún sitio al final, pues incluso prefiere no tenerla, ¿no? Entonces, bueno, lo que está claro que los objetivos es tenerla y tenerla primeros, ¿no? La intención también es cubrir un área que incluye el norte de Portugal. Amancio Ortega también ha hecho una donación de protonterapia a Oporto, ¿eh? De hecho, también tenemos una especie de convenio con ellos, porque van a venir también a aprender aquí. Bueno, todo esto de los proteicos, las cosas transfronterizas, pues son muy interesantes. Asturias y Castilla y León, teniendo en cuenta que también hay un proyecto en Santander, que está fuera de la donación de la Fundación Amancio Ortega,
que es una mezcla de inversión público-privada, y la parte privada pues sería de la Fundación Botín. Pero ese proyecto realmente no es probable que salga, pero bueno, no lleva ahí tiene ahí problemas, porque aparte la máquina que escogieron ellos es de Varian, que fue la empresa que se retiró del mercado, ¿no? Ellos te aseguran que van a seguir supliendo todo lo tal, pero bueno, está ahí en el aire, ¿no? Por el resto, ya digo, el problema que tienes es que no puedes tratar muchos pacientes, porque los tratamientos son más largos, ¿no? Otro problema que tienes que rediseñar los campos de radiación con relativa frecuencia, precisamente porque tienes que ser tan exacto que cualquier disminución del tamaño del tumor, o cualquier, por ejemplo, en pacientes de cabeza y cuello que adelgazan durante los tratamientos, tienes que tenerlo todo muy controlado. El resto del personal necesario es exactamente igual que tiene cualquier servicio de oncología radioterápica. Entran en juego mucho los anestesistas. ¿Por qué? Pues si vas a tratar tumores pediátricos necesitas una anestesia allí. De hecho, los únicos especialistas que nos pusieron problemas en el diseño del centro fueron los anestesistas, porque nunca les llega el espacio, no sé, nunca les llega el espacio. Y ya digo, por el resto tienes, desde el punto de vista de la gestión, los niños, que insisto, es van a ser los principales pacientes del centro de protonterapia, están todos incluidos en protocolos internacionales, ¿no? Es todo muy sota caballo rey, ¿no? Tiene pues, tipo de quimioterapia, tipo no sé qué, no sé cuánto. Entonces, tienes que tenerlo muy bien programado cuando tienes que empezar el tratamiento, ¿no? Y más cuando estás jugando con también pacientes de fuera. O sea, exige un control de gestión de cómo ir metiendo pacientes muy importante. De hecho, lo tiene tanto en la CUN como en la Quirón en Madrid, pero en la CUN, que son muy exquisitos en el trato al paciente, tienen personas totalmente dedicadas a eso. O sea, gestionar exclusivamente, o sea, hablar con el cirujano del niño de donde sea, de tal, para asegurarse de que va a acabar los tratamientos en el momento en que ellos puedan meterlo. Así que eso muy tal. Cuando tienes al final, los sitios para digamos, los huecos para hacer los tratamientos con radioterapia, tienes pocos realmente con la máquina de protonterapia. Vale. Entonces tienes que elegirlos para optimizarlos al máximo, que es tener todos los huecos disponibles ocupados todos los días. Pues tienes que tener un esfuerzo de planificación, de gestión de los pacientes pues mucho más intenso. Pero por el resto funciona como un servicio de oncología radioterápica convencional, ¿no? Con la peculiaridad esa de que la mayor parte de tus pacientes van a ser niños, que eso tiene muchas implicaciones también a la hora de los espacios. No puedes mezclar adultos con niños, tienes que tener espacios para las familias. Bueno, tiene muchas connotaciones que lo hacen especialmente singular, ¿vale? Insisto, si se complementa todos estos centros de protonterapia a lo largo de estos años, España va a ser un líder mundial en protonterapia, porque nadie va a tener, me refiero de nuestro tamaño, de nuestra población, tantas unidades de protonterapia por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, aquí va a ser realmente, insisto, el mérito que tiene que la Fundación haya hecho ese planteamiento de revolucionar. Claro, salió en telediarios de todo el mundo. Esto de que una persona haya hecho semejante despliegue, ¿no? A la hora de coger una especialidad y darle la vuelta totalmente, ¿no? Me parece muy tecnológica en ese sentido, que la obsolescencia siempre está encima y que, bueno, él la ha revolucionado, sinceramente. Cuesta mucho agradecérselo porque son gente muy discreta, no les gusta, dicen que es vanidad, me parece muy bien, pero bueno, yo creo que, de hecho, hombre, se limitan solamente a poner una placa, no es un sitio discreto que no tal, ¿no? Y ya está. Y yo creo que siempre, bueno, seguirán siempre apoyando conclusiones de este tipo porque lo llevan en el ADN. En ese sentido creo que hay que ponerlo realmente en valor, ¿no? Y no sé si tenéis alguna duda, pregunta, que os pueda... Una pregunta, ¿hay gente ya curada por la protonterapia? Sí. Definitivamente. Sí. O sea, que hayan quedado ya... Sí. Sí. Vamos a ver, la protonterapia en Estados Unidos y en Japón también está muy desarrollada ya, o sea, llevan muchos años tratando pacientes. Lo que pasa que, o sea, el planteamiento, por ejemplo, en Estados Unidos hay que verlo como es la sanidad en Estados Unidos. Vale, es una sanidad, bueno, en que tú pagas.
De manera que la protonterapia, por ejemplo, se ha hecho mucha protonterapia en cáncer de próstata en Estados Unidos. Eso es innecesario. O sea, no hace falta hacer protonterapia para el cáncer de próstata. La puedes hacer, pero no hace bien. Entonces, es diferente. Pero es claro que hay pacientes curados. Sí, los pacientes curados. Hombre, yo cuando empecé a aproximarme a este tema para estar aquí, me llamó muchísimo la atención lo que tú destacabas, el tema infantil. Si por algo nos sentimos especialmente sensibilizados por los niños, el hecho de que esto tenga una especial dedicación para niños, pues bueno, ya es importante, considero que es importante en sí mismo. Ojalá hubiera, y enlazo con lo que decías del mecenazgo, ojalá hubiera más incentivos al mecenazgo y más voluntad de mecenazgo en nuestra sociedad. Porque cuando oyes decir que esto pues lo ahorran impuestos, pues todos sabemos, los que nos dedicamos a este mundo, que es mentira. Puedes tener una pequeña desgravación fiscal que no cubre ni parecido esto. Sí, bueno, hay que no lo comentaba, una peculiaridad también de nuestro centro, que es que va a tener una línea que se va a dedicar a investigación. ¿Vale? Esto es una cosa que nadie... El nuestro sí, va a haber una línea que se va a entrar en investigación con la posibilidad de actualizar, o sea, la palabra no es actualizarla, bueno, de poder convertirla en asistencial también, ¿no? Claro, seríamos también, creo que no hay ninguno en Europa perfilado en ese sentido, ¿no? Una parte de asistencia, una parte de investigación. Eso también, bueno, pues genera alrededor, pues, investigación y más de desarrollo, porque bueno, la prototerapia no solamente tiene una aplicación médica, ¿no? Por ejemplo, a los físicos, todo esto de la física experimental les vuelve locos. Yo había estado en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, tenía un compañero que estuvo trabajando allí durante unos años, y allí tenían un centro de protonterapia y de neutrones. Esto es como os lo cuento, ¿eh? ¿Y por qué había allí en Ciudad del Cabo un centro de estos? Pues porque Sudáfrica en los años 50 tenía problemas con la gente que había alrededor, quisieron desarrollar la bomba atómica y invirtieron en este tipo de tecnología. Y era en medio de la selva, había cebras alrededor, ¿eh? Imaginaros el campo de fútbol este de Santiago, ¿eh? Pero como si fuese un polígono. Y estaba lleno de investigadores, y hacían protonterapia. Sí, y no trataban muchos pacientes, porque, claro, los problemas en estos países no son los que tenemos aquí. O sea, allí el cáncer de próstata ni se plantea tratarse. No. Los tumores de cánceres de pulmón es que eran de pulmón entero. Es otro mundo. O sea, entonces, bueno, eran como tratamientos muy determinados también para niños, fundamentalmente, que venían de otros países. Pero genera mucha investigación. Mucha investigación. Ahora hay aquí en Santiago, en el CIMUS, una radiobióloga, que es gallega, que trabaja a medias entre el Instituto Curie y ahora aquí en el CIMUS, que es Joana Prezado, que además es una gran experta en protonterapia y en formas innovadoras de hacer radiación, que por supuesto va a formar parte de este proyecto. En ese sentido, yo te iba a preguntar por la parte de investigación. ¿Cuándo van a ir los dos sistemas al mismo tiempo? No, primero se mete uno y después se mete otro, porque la intención era meter los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que ahí la empresa, bueno, nos hizo una especie de jugada y no nos iba a servir los dos al mismo tiempo, porque tenía otros compromisos con no sé qué país y tal, ¿no? Bueno, la ventaja que tiene eso es que ahora podemos pensarnos con más calma qué tipo de línea queremos para investigar. Porque hay otras opciones muy interesantes que no nos permitiría hacer con esta máquina, que nos pueden meter con otra línea, ¿no? Que es importante, ¿no? Por ejemplo, para tratar tumores oculares, que nosotros tratamos con braquiterapia ocular, con el servicio de oftalmología de aquí, ¿no? Que más es un CESUR, o sea, es un sitio de referencia. Bueno, también se pueden... lo lógico es que tú tienes un CESUR en melanomas, coloideos y tal. Lo lógico es que tengas una tecnología también, aparte de la braquiterapia, la otra, porque te va a cubrir más tal, ¿no? Y ahí hicieron, no sé qué apaño hicieron en España, en el Ministerio, que nos dejaron fuera de lo de la protonterapia para el ojo, pero bueno, vamos a retomar por ahí. El objetivo es que la tengamos. Hay una pregunta mundana. ¿Cómo se transportan los aparatos? Estos vienen en barco, sé que iba a venir en barco, llega en barco a Vigo, y después
Pues imagino que en estos, como cuando vas las hélices esas de los molinos de viento, de tal. Sé que se mete con una grúa así muy especial y que se mete por el techo, ¿no? Que es una cosa muy, muy espectacular. ¿Tenéis valoradas las necesidades no clínicas de los pacientes de protonterapia? Específicame más. Es decir, ¿son niños? Son Sí, por ejemplo, sí, no, vamos a ver. Por la duración del tratamiento. Correcto, el sí. tiempo que tengan que estar en Santiago. Sí. Pueden ser gente desplazada. No, está claro que... Personas con un entorno emocional muy potente. Sí. Así como la mayor parte de los tratamientos con radioterapia las hacen el menor número de días posibles, incluso en un solo día, tratamientos curativos, ¿no? Esto hace años sería inconcebible. Con la protonterapia no. ¿Vale? Los tratamientos con niños son tratamientos que duran semanas. Con lo cual requiere mucho apoyo en el sentido de que más son familias de fuera. Bueno, queríamos crear un entorno, que estáis trabajando vosotros las asociaciones para el cáncer, también con la Fundación Andrea, que dispongan de sitios donde para las familias para que estén durante todo ese tiempo. O sea, más allá de las necesidades que tienes, bueno, pues también de psicólogos y todo este tipo de... La intención de la consejería es que el Centro de Protonterapia, pues desde ese aspecto, sea un sitio muy humanizado, ¿no? Sea un sitio muy humanizado. Ignacio. Como decimos na aldea, como cambiou o conto. Desde que o doutor Rafa Dopa tuvo que facer un crowdfunding para arrancar un proyecto, hasta, por ejemplo, la bonomía de alguien. Pero disponemos, conselleiro, de las herramientas administrativas y legales para que eso, que es un proyecto pluridisciplinar, encaje dentro de nuestro sistema sanitario y de nuestro sistema docente también, porque ahí se va a hacer docencia, sin ningún tipo de duda, porque además, siendo un proyecto tan amplio, para poder seguir financiando el proyecto de investigación, hace falta tener esa estructura. Y dentro de la estructura que tenemos ahora mismo en la Consellería, a lo mejor hay que hacer alguna innovación en ese aspecto también. Sí. Ya estamos trabajando sobre cómo va a ser la estructura del Centro de Protonterapia en sí mismo, ¿no? El Centro de Protonterapia está integrado dentro del Hospital Clínico Universitario de Santiago y de hecho, la palabra no es supervisor, pero bueno, sí, digamos el responsable realmente del centro es el gerente del hospital, pero va a depender de la consellería, ¿vale? Es una estructura que va a depender de la consellería, ¿de acuerdo? Los facultativos que van a trabajar allí, pues de hecho los que están ya accedieron a través de un sistema de selección que ha llevado recursos humanos. O sea, será todo muy, digamos, muy público en ese sentido, pero va a tener una estructura en ese sentido diferente, ¿no? Porque tiene otras necesidades diferentes. Y después tiene un componente, por ejemplo, de la investigación y todo eso, que también tiene que, bueno, pues correr a través del IDIS, pero sí, está claro que va a tener una estructura, digamos, especial, ¿no? Y que va a depender de la Consejería de Sanidad. ¿Por qué? Porque cuando se decidió que fuese Santiago el sitio, eso generó problemas, ¿no? ¿Por qué no en Vigo? ¿Por qué no en Coruña? ¿Por qué no sé qué? Bueno, esto no va a ser el centro de protonterapia del Hospital Clínico de la Universidad de Santiago, va a ser el centro de protonterapia de Galicia. A mí me hubiese gustado que ese centro se llamase Centro de Protonterapia Amancio Ortega, pero sé que eso no van a aceptarlo. Y yo lo voy a decir, lo digo así además, pero eso no me importa, después ya decidirá. Bueno, yo tengo parte de la decisión. A mí me gustaría que se llamase Centro de Protonterapia Mari Carmen Porto, la doctora Porto, porque bueno, yo creo que fue una persona relevante en el mundo de la radioterapia y que bueno, es una manera de reconocer pues, una trayectoria. Pero bueno, eso es accesorio. Cuando... Sí. Gracias por la información. Ha dicho claramente que va a ser para tumores de difícil acceso. Entiendo entonces que va a ser muy revolucionario, por ejemplo, en los tumores de cabeza de páncreas, en aquellos que están pegados a los grandes vasos vasculares que no permiten acceso quirúrgico, o que no hay otra terapia alternativa que lo cronifique o lo cure, obviamente. Vamos a conseguir un alto índice de sanar, voy a decir, o de tratar estos tumores. No, vamos para ver. Por ejemplo, el páncreas, que me has puesto, ¿no? La prototerapia en cáncer de páncreas probablemente no vaya a aportar nada. ¿Por qué? Porque a día de hoy tienes la tecnología de radioterapia que te permite dar dosis muy altas y sin afectar, bueno, también de manera muy limpia, ¿no? No es el sitio para tratar. Por ejemplo, tiene mucho más sentido un tumor que esté pegado a la médula espinal,
Porque aparte también las cosas, en este caso tienes que optimizarla, ¿no? El cáncer de páncreas tiene muy poco componente local. El problema del cáncer de páncreas es sistémico. En el sentido de que tú, aunque lo puedas erradicar localmente, es muy probable que te falle por otro lado, ¿no? Entonces, en el caso del páncreas, insisto, no es el mejor tumor para... Se podría hacer, o sea, la protonterapia la puedes hacer en cualquier sitio, pero tienes que optimizarla en el sentido de qué te aporta, dónde te aporta más. Claro, en un sitio muy cerca de un nervio óptico, por ejemplo, ahí tiene mucho sentido, porque vas... En el abdomen, a día de hoy lo puedes tratar con radioterapia muy bien, sin utilizar protones. Es igual que la próstata. ¿La puedes tratar con protones? Sí. ¿Pero qué ganas? No vas a ganar nada, prácticamente nada. ¿Cuántos pacientes se puede atender al año con una máquina de estas? El objetivo es estar entre 200 y 250. 250. Pero ese ritmo de pacientes no lo consigues en un año, ¿eh? O sea, todo esto necesita que... O sea, primero empiezas más despacio y después ya a medida que vas cogiendo la práctica vas selectiva. Si tienes dos... Lo bueno también que hay aquí, es que se ha quedado el agujero hecho para un tercer búnker, que tampoco va a hacer nadie eso, porque entonces también te permite pues poner otra unidad, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio para seleccionar los pacientes para garantizar la equidad? Un comité. Sí, un comité. Ahora también vamos a empezar a trabajar ahora en eso, que haya una especie de comité que esté presentados todos. Esto vamos a ver, esto no solamente necesitan formación en protonterapia la gente que va a trabajar en el centro. Toda la gente que hace radioterapia en cualquier parte de Galicia tiene también formación en protonterapia. ¿Por qué? Para saber realmente qué tienes que derivar o no. Es más, no solamente los oncólogos radioterápicos, toda la gente que trabaja en cáncer debe tener en la cabeza porque claro, parece muy mágico, pero tienes que optimizar y hacer la indicación, tiene que ser muy selectiva, muy selectiva. Entonces eso va a haber un comité que va a ser la que seleccione los casos, porque si tú, a día de hoy puedes hacer una cosa, bien, tengo este tumor, lo voy a planificar con fotones, lo voy a planificar con protones. Si lo ves, la ganancia es mínima o ninguna, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, lo bueno que tiene es que puedes optimizarlo, o sea, ofrecerle a todos los pacientes la oportunidad de tratamiento, pero evaluarlo en función de si no vas a ganar nada, ¿para qué lo vas a hacer? Y de esos pacientes que está especialmente indicado el tratamiento con protones, este óptimo de 200, 250, cuando se alcance, ¿qué porcentaje cubriría de todas esas necesidades? Porcentaje bajo. Sí. O sea, se necesita... Vamos a ver, es que tú al final siempre, cuanto más se utilice, te van a salir más posibles indicaciones, porque, claro, es que, por ejemplo, siempre vas a tener menos efectos secundarios. Ergo, es necesario seguir ampliando y invirtiendo. Sí, no, pero pero lo que son las grandes inversiones al final serán más baratos. Después hay empresas que están trabajando ya en máquinas de protones del tamaño un poquito más grande de los aceleradores que hay a día de hoy hay convencionales. Pues tiene una cosa muy interesante de la prototerapia, porque muchos tratamientos, por ejemplo, acaba de comentar Rafa también, la inmunoterapia, que va muy bien, algunos tumores. La radioterapia puede hacer dos cosas, o inmunosuprimir o inmunoestimular. O sea, tiene una cara buena y una cara mala. Y a día de hoy, muy pocos tumores ya no tienen una indicación. O sea, la inmunoterapia está prácticamente metida en todos los tumores. Y todos los que se tratan combinado tratamiento sistémico local, prácticamente en todos. ¿Qué bueno tiene la protonterapia? Que te permite, claro, como es tan selectiva, te permite evitar mucho los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, si tú te eliminas los linfocitos, que son los que van a trabajar, ¿no? La inmunoterapia, si tú los eliminas en los ganglios, es como... Entonces, lo que te permite la protonterapia va a ser hacer tratamientos más selectivos y proteger realmente pues, las cadenas ganglionares, que es donde están los linfocitos, que en teoría se van a estimular con la inmunoterapia y todo eso. Entonces, es muy interesante desde ese punto de vista. Y en ese sentido, no en ese sentido de la inmunoterapia, sino en el sentido anterior,
¿cómo vamos? ¿Estamos preparándonos para el recambio tecnológico? Porque este mundo se acelera, tú lo has dicho, ¿no? Que los próximos van a ser más pequeños, los siguientes más pequeños. Toda esa inversión, ¿cómo la vamos a afrontar? Hombre, pues con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Yo creo que todo lo que en lo relacionado con la innovación y en cáncer específico, yo no lo veo como un gasto, yo lo veo como una inversión. Pero tienes que demostrar, hay que demostrar el beneficio real. O sea, porque a veces nos perdemos en beneficios demasiado escasos. O sea, yo creo que hay que asumir toda la innovación, pero la que realmente tenga un valor importante. Porque al final todo tiene un coste de oportunidad. Entonces, donde metamos el dinero tenemos que generar mucho valor, mucha curación, mucho tal. Yo, en lo del cáncer, yo creo que lo que se puede curar, ¿no? Ahí no podemos fallar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No? Sí. No podemos fallar. Y ahí es donde tenemos que hacer el máximo esfuerzo, que yo creo que ya en España ya se ha hecho. O sea, se ha ganado muchísimo en que los pacientes no se curen porque no tienes la tecnología o el fármaco tal. Yo creo que ahora ya no pasa, ¿no? Otro tema, ya en estadios avanzados ya hay tal, ¿no? Pero bueno, esto es importante, que lo que puedas curar, lo cures. Y a partir de ahí, empezar a caminar, ¿no? Las campañas de cribado, todo eso está muy bien, pero todo tiene también Tienes que cribar lo que tienes que cribar y que haya un beneficio en el cribado, porque a veces los cribados también te generan más problemas que otra cosa. Tienes que tener muy claro que tienes un sistema además que te permita, porque cribar no solamente cribar. Cribas, diagnosticas y, ¿no? ¿De qué te vale cribar si no tienes respuesta después a nivel asistencial? Eso es yo creo que todo lo que sea prevención y todo eso es que después ahorra mucho al sistema, ¿no? Toda detección precoz es muy importante. Bueno, hay unas cosas que yo creo que hay que tirar mucho por ahí, ¿no? Sobre todo eso. Y después, bueno, también que la población también asuma su parte de responsabilidad en el sentido de los hábitos de vida saludables, los autocuidados, que esto lo hablamos mucho con vosotros, que es muy importante. Después también, Rafa siempre coincide conmigo en eliminar toda lo falso que hay alrededor del mundo de la oncología, ¿no? De estos tratamientos milagrosos, las creencias de la gente, los terraplanistas de tal, ¿no? Que esto cada vez va más. Cada vez va más. Eso es un tema muy preocupante, ¿no? Y Rafa lo sabe también. Los pacientes muchas veces engañan a sus médicos. Pero usted está tomando algo y te dicen que no. Es verdad, esto es así. Sí, vamos a peor en ese aspecto. Por eso. Porque viendo lo que pasa en el norte de Europa, que en muchos aspectos van más avanzados, pero en esto también van más avanzados, claro, pero a lo malo. Que la paramedicina va cada vez mayor y no sabemos muy bien por qué. Sí, es una cosa llamativa, ¿no? Bueno, sí. Sí. A un país, no sé si era Checoslovaquia o Polonia, donde tenían ese centro de prototerapia, porque en Inglaterra, en aquel, estoy hablando de hace 5 o 6 años, no tenían todavía esa tecnología implantada. Y no le dieron otra solución más que la clásica, la de radioterapia convencional. Y entonces, el National Health Service los denunció por haber salido subrepticiamente de Inglaterra y haber escapado de las indicaciones que le daba el National Health Service, que es el Servicio Nacional Inglés, equivalente a la española. Sí, sí. Y resulta que luego yo leí en la prensa que el niño efectivamente fue a ese sitio, que no recuerdo si era Checoslovaquia o Polonia, le pusieron tratamiento, que era un neuroblastoma, por cierto. Sí. ¿No? Y luego leí en la prensa que curó. Y digo, bueno, pero curó en 3 meses, 4 meses, pero luego al cabo de un año leí que seguía perfectamente bien el niño, lo cual pues, será posible. Y luego lo que tuvieron que pagar, que era una cantidad astronómica, no sé si eran 100.000 euros, 50.000 euros, y entonces yo lo que quería preguntar
trata es, en esas clínicas que hay en España privadas, en Navarra y en la de Quirón, ¿cuánto vale? Si tiene idea, ¿cuánto vale un tratamiento privado? Son muy caros. Son muy caros. Si te derivan desde el sistema sanitario público, son la mitad de lo que suelen pagar. Son caros, pero si lo pagas tú, es todavía mucho más caro. No sé cómo están las tarifas ahora, pero bueno, 50.000 euros es una buena cifra. Sí. Por mi parte ya. Bueno, pues creo que hemos acertado. Ay, perdona, José Antonio, dime tú. Muchísimas gracias por la conferencia, ¿no? Una cuestión que de suyo quizás no es lo más importante, ¿no? Pero seguro que tiene su chicha, ¿no? Que es el futuro de prototerapia se va a financiar contra el presupuesto de la Consejería de Sanidad, supongo, ¿no? Como lo vamos a compartir con otro país, en este caso Portugal, y con otra comunidad autónoma, está previsto que cofinancien sus... Sí. Esa es otra peculiaridad que tiene la prototerapia. Pues generalmente es muy relajado, de las unidades autónomas, sanitarias en ese sentido, pero tiene una persona que te ves que... Además que el sistema portugués porque hará que traten a más pacientes, sí. Y por completar un poco lo que antes preguntaba Ignacio, algo de la estructura administrativa, ¿no se planteó quizás una fundación, alguna fundación pública mucho más hábil también para captar aportaciones privadas? Sí, se valoró todas las posibilidades, pero es que estar haciendo fundaciones continuamente para todo no tiene... Fundaciones que después vas a echar para atrás tampoco tiene mucho sentido. Entonces buscamos un modelo que te permitiese, primero, capacidad para asumirlo, ¿no? Y en lo que respecta a la contratación y todo eso también hay maneras de hacerlo estando integrado en el sistema sanitario público. ¿Vale? Sí, ahora a través de las fundaciones de investigación puedes cantar por todos los lados. Pues creo que hemos acertado viniendo hoy aquí y no a ninguna de las otras múltiples actividades que hay hoy en Santiago, y sobre todo gracias a nuestros invitados de hoy, que no solo nos lo han explicado, sino hemos sido capaces de entender lo que explicaban, que tiene doble mérito. Por lo tanto, muy agradecidos, tenéis aquí vuestra casa para lo que sea. Y ya antes de cerrar, si me lo permitís, solo recordar las próximas actividades que realizamos aquí en la Sociedad Económica en Abierto, las inmediatas. El próximo 3 de junio, es decir, dentro de 10 días, también contaremos con, en este caso, 3 destacados personajes. Nos acompañarán Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Siol es vicepresidente del Tribunal Constitucional, y nos moderará, espero que un animado debate, Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de nuestra universidad. El título de la conferencia es Tribunal Constitucional y Sociedad, un debate necesario. Si lo hubiéramos programado para que tuviera más actualidad, no lo hubiéramos conseguido realmente. Seguro que no. Antes, o a continuación, perdón, también el 11 de junio, a la semana siguiente, del otro ciclo que también realizamos con asistencia libre, es el ciclo que versa sobre nuestro patrimonio artístico y se dedicará a un cuadro que no puede estar expuesto aquí porque no tenemos sitios para todos, que lo estudiará Miriam Elena Cortés López, profesora e investigadora del Grupo Jacobus de nuestra Facultad de Historia. Lleva un título sugerente, Vista de una ciudad sobre el misterio de un enigmático paisaje urbano. Pues sí. Bueno, nosotros tenemos una colección pictórica que bueno, pues ha sido objeto de exposición en el Museo del Prado el año pasado, en las Edades del Hombre hace unos meses, y estamos intentando conservarla. No es fácil, los tenemos apilados, a ver si alguien con el mecenazgo nos ayuda. Y ya para finalizar el mes, el día 26, abordaremos otro tema también yo creo que de importancia y de actualidad. El profesor Senén Barro, catedrático de nuestra universidad, nos hablará de inteligencia artificial. El título es Inteligencia Artificial, Cerebros de Silicio. Creo que también es otro tema que puede despertar interés. Y ya para rematar, tenemos por costumbre, pues que ya que os pagamos una minuta tan exagerada, pues daros un pequeño recuerdo de vuestra visita a la Muchas sociedad. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue un placer teneros. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenéis esta casa a vuestra disposición.